dominical y nosotros vamos a tener un tiempo para profundizar en el Señor. Amén. Me gustaría, y no porque lo hagamos muchas veces que sea rutinario, me gustaría que mires a tu alrededor y saludes a quien tienes al lado y le digas que la paz del Señor sea contigo. No solo le digas Dios te ama, sino dile que la paz del Señor sea contigo. Amén. Que nadie se quede sin ser saludado. Yo desde aquí os saludo en distancia, así a los que os veo que estáis parados, que no estáis girados a nadie. No, te la estaba dando a ti. Qué bueno. Dice, bueno, pues... Hay algo que, aunque no es parte del mensaje, de verdad que parece Dora la Exploradora, me gustaría que pensemos, y es que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y la próxima vez que tú saludes a alguien y le digas que la paz del Señor sea contigo, piensa que no solo estás saludando, que no solo estás haciendo un gesto de contacto, acercándote a alguien, sino que realmente tú estás diciendo, la paz del Señor que habita en mí también sea contigo. Que la paz que soy capaz de encontrar en lo secreto en mi habitación, en la noche oscura, en el momento triste, pero que yo soy capaz de encontrar la paz que da el Señor, que no la dan las situaciones, sea contigo. Creo que está puesto la calor, o a lo mejor es el foco, puede ser que sea el foco. Espera. Es que dependiendo de dónde me muevo, me pega un... No, a lo mejor es el foco, Alejo, no te preocupes, que a lo mejor es el foco. Es que depende de dónde me pongo. No, a lo mejor es el foco, Notaba calorcillo, digo, buah, espérate, si me han puesto la calefacción, aparte de parecer la Dora la Exploradora, me voy a derretir. No, pero creo que está en frío, Creo que es el foco. Solo que me rayé yo por si acaso. El mensaje de hoy se llama Nuestro Yad. Y la verdad es que estuve con Sara hablando el viernes porque este mensaje tenía otro nombre y estaba como luchando con cómo se tiene que llamar esto para que explique lo que quiero transmitir. Y veremos qué es, porque alguien me vino hoy y me dijo, ¿qué es nuestro Yad? Digo, bueno, lo veremos al final del mensaje. Lo dirá casi para el final. Pero quiero que empecemos pensando en lo siguiente. Vivimos en una realidad, en una sociedad que vivimos prácticamente constantemente de las experiencias. ¿Quién sabe lo que es una experiencia? O sea, quieren que tú vayas a Venezuela preciosa y te dicen la experiencia del viaje. Quieren que vayas a Colombia, la experiencia, vive la experiencia. Nosotros un tiempo estuvimos acompañando a jóvenes a Estados Unidos en un proyecto cristiano en el que jóvenes de aquí viajaban a Estados Unidos a estar durante un mes en una familia americana y nos los llevábamos a un campamento cristiano en Estados Unidos. Y el flyer, la publicidad decía, vive la experiencia americana. Dije yo, ¿por qué no dices la experiencia de Estados Unidos? Porque América es un continente, no es un país. Alguien dijo, ¡sí! Por fin alguien que lo dice. Pero era como, ven a vivir la experiencia. Y todos vivimos de experiencias, y es una realidad. Si tú piensas en tu pasado, seguramente los momentos más claves que tú recuerdes sean experiencias intensas, momentos que marcaron tu infancia. A lo mejor un viaje a un parque de atracciones, una excursión. ¿Quién ha hecho alguna excursión de estas de montaña, a dormir en la montaña? Yo llevo una mochila, o sea que yo seguro, pero... ¿Habéis hecho eso de salir con una tienda de campaña? O bueno, ahora porque no hay ninguno de Navàs, pero los de Navàs de vez en cuando salían solo con el saco de dormir. En catalán se llama fer vivac. Y salían con el saco de dormir y se iban ahí a la montaña. Y dije yo, ¿pero estáis seguros de lo que hacéis? Digo, que llevas menores de edad. Dice, aquí no pasa nada, aquí solo hay setas. Y dice, ¿qué es lo más grande que me va a venir? ¿Un zorro? Bah. Dice, claro, esto a lo mejor vas a Yosemite, ¿no? En Estados Unidos y no lo hagas porque si te encuentras un oso, pues
Pues ya sabes, ¿no? Como decían, que si es marrón, adiós, bueno, da igual. Si es negro, grítale, bueno, es que es en inglés y no sé traducirlo, pero dependiendo del tipo de oso que tengas, pues bueno, hazte el muerto y según el cual, pues bueno, ya le dices, Señor, Señor, vengo contigo. Ya, gracias por tu creación, ahora serviré de comida para que siga el ciclo. Pero vivimos de momentos que nos han hecho sentir, de momentos que recordamos, y realmente parte de nuestro carácter y de quien somos hoy tiene que ver con esas experiencias que nos han marcado en el recorrido. Y si somos honestos, si tú y yo somos honestos, muchas veces vivimos nuestra relación con Dios de la misma forma. Y si yo te preguntara hoy, y no está mal, si yo te preguntara hoy, ¿por qué has decidido venir hoy domingo a la iglesia? Habrá algunos que dirán, bueno, porque, no sé, vengo siempre, hay que venir y está genial. Ya llevo 1 año, 2 años, 20 años, llevo 2 meses viniendo y lo he creado como parte de mi estilo de vida. Y está genial. Pero habrá otros que dirán, ¿sabes qué? Es que he tenido una experiencia con Dios y quiero descubrir quién es Él. Pero si te preguntara ya no solo por qué haces hoy aquí, sino que te preguntara, ¿qué te hizo decidir seguir a Cristo? ¿Qué te llevó a seguir a Jesús? Porque hace, creo que 3 semanas, hablaba con un joven y me decía, yo es que soy profundamente ateo. Yo soy ateo. He vivido una vida en el entorno de la iglesia, he visto la hipocresía en personas cercanas a mí y me han llevado a ser profundamente ateo. Me han llevado a que yo no quiero creer en nada. Y yo le decía, wow, es profundo. Digo, realmente no tiene ningún sentido la vida de iglesia si tú no has conocido a Jesús. Porque la vida de iglesia está bien, o sea, no está mal, es entretenido, tienes un buen tiempo, tienes personas que creemos algo parecido, que intentamos hacer las cosas bien. Entonces, todo esto es un buen espacio para que esto suceda. Pero es muy vacío. Porque yo no he tomado la decisión de apartar gran parte de mi vida para el Señor solo por encontrar unos amigos. Me encantaba que José un día me explicaba de que unos testigos de Jehová que llegaron a la puerta de su casa y le picaron, y le venían a vender sus cosas, ¿no? Y que, por cierto, a ver si empezamos nosotros a hacerles la competencia de empezar a compartir lo que tenemos en el corazón con los demás. Pero me explicaba que vinieron a la puerta y le picaron y dijeron, queremos hablar contigo sobre Dios. Y dice, genial, me encanta hablar sobre Dios. Y la persona le decía, no, es que si tú te hicieras testigo de Jehová, tendrías muchos amigos. Y José contestó, si todo lo que tiene para ofrecerme ser testigo de Jehová es tener muchos amigos, sería la persona más triste e infeliz del mundo. Porque la realidad es que tener muchos amigos es bueno. Tener familia y tener comunidad es muy bueno. Pero el vacío que yo sentía en mi interior, cuando yo no era capaz de decir que la paz del Señor sea contigo, porque yo decía, déjame un poquito a mí, que necesito. Yo estaba siendo profundamente infeliz. Así que la realidad es que nosotros hemos decidido seguir a Jesús por una experiencia o 2 o 3 que hemos tenido. Y seguramente si cada uno empezara a decir, yo decidí seguir a Jesús por esto, tendríamos tantos testimonios diferentes como personas estemos hoy aquí. Incluso si 2 amigos caminaran juntos al mismo evento y Dios les hablara en el mismo evento y oraran por ellos las mismas personas en el mismo evento, el testimonio de los 2 sería diferente. Las mismas palabras fueron dichas, el mismo espacio fue usado, las mismas personas son las que intercedieron, pero el testimonio es diferente. Porque tú y yo sabemos lo que le hemos pedido a Jesús, a Dios o a lo que fuera, en lo más profundo de nuestra soledad. Así que toda nuestra vida está basada en estas experiencias. Pero ¿qué sucede? Que una vez hemos tomado la decisión, hay veces que vivimos en la búsqueda y captura de la siguiente experiencia. ¿De cuándo va a ser la siguiente experiencia con Dios? Y
¿Alguien ha hecho paracaidismo? Eso, tirarse de un avión y que, bueno, o sea, no te tiras con un paracaídas, ¿vale? ¿Alguien ha hecho puenting? Eso que te tiras así con una cuerda, todo el rato es tirarse, ¿eh? Vale. ¿Alguien más? ¿Hay alguien despierto? Quien esté despierto que levante la mano. La buena es la del revés. Si hay alguien dormido que levante la mano, ¿no? No. Estas experiencias, realmente lo que sucede es que hay un disparo de adrenalina. Hay una adrenalina. Y la realidad biológica es que Dios diseñó la adrenalina para la supervivencia. ¿Esto lo sabíais? O sea, ¿sabes por qué ¿Quién ha estado, es que todo va mal, pero ¿quién ha estado en un accidente de coche leve? Vamos a hablar leve, pero como un accidente de coche leve, ¿vale? O una vez en bicicleta que te has chocado, ¿vale? Mi madre me iba diciendo, yo me acuerdo yo tuve una que, tuve varias, pero tuve una graciosa. Pero, ¿verdad que justo antes del impacto fue el segundo más largo de vuestra vida? Justo antes del golpe, parecía que todo iba en cámara lenta. Y cuando tú tratas de recordar lo que pasó, piensas en tantísimas cosas que había que era como si hubieras tirado la mano para agarrar el freno aquí. Y tú lo ves como en cámara lenta, pero el cuerpo está así. Pero agarra el freno y tú. Y lo ves como en cámara extra lenta. Y eso es porque en los momentos límite se dispara la adrenalina que dispara todo tu cuerpo al límite. Y esto es sencillo, es para supervivencia, para que cuando hay una situación de peligro, tu cuerpo esté listo para intentar sobrevivir. Lo que pasa es que, bueno, como llevamos demasiados años estando como en la parte alta de la cadena alimentaria, pues no tenemos depredadores. Bueno, a ver, que sí que los tenemos, pero en el día a día no tenemos depredadores y, bueno, pues el instinto de supervivencia ha ido cayendo, ¿eh? No sé si veis los vídeos estos de internet de gente que hace tonterías y se hacen daño, es porque el instinto de supervivencia cada vez ha ido a menos. Pero la realidad es que en las experiencias con el Señor a veces también se dispara adrenalina. Cuando tú de verdad te metes en la adoración, cuando tú te metes en la alabanza, cuando tú estás a lo mejor escuchando un mensaje y sientes como que algo empieza a latir aquí, como si este mensaje fuera para mí. Dios me está hablando. Y eso despierta algo. Hay un ¡oh! Y hay muchas veces, para no alargarme más, que tú y yo hemos vivido buscando la siguiente experiencia, buscando el siguiente momento en el que sienta lo mismo, en el que alguien me ore, en el que alguien me profetice algo, en el que de repente me ponga a llorar y no sé ni por qué, en el que sienta como que la palabra era justo para mí, era justo lo que necesitaba hoy, sienta como cosquilleo. Y es porque nos hemos convertido en adictos a las experiencias, a veces. Y no está mal, porque desear tener experiencias con Dios es buenísimo, pero no podemos basar nuestra fe únicamente en las experiencias. Porque ¿qué es la fe? Pregunta. Básicamente hay una definición bíblica, la certeza de lo que no se ve, la esperanza de aquello en lo que se espera, pero para que nos entendamos todos, la fe es creer en algo que yo no puedo ver y confiar ciegamente en que va a suceder. Básicamente es como si yo te dijera, si tú ahora levantas la mano, puedes agarrar un bocadillo que está en el aire. No lo hagáis porque lo he visto en lugares chungos. Ahí. Agarra tu dinero y levantan la mano y lo agarran ahí imaginariamente. Pero si yo te dijera eso y tú tuvieras una fe absoluta en lo que te digo, tú levantarías la mano y lo agarrarías. Cuando Naamán va a buscar al profeta y le dice, me han dicho, yo soy leproso y ya es crónico para siempre, pero me han dicho que viniera, que tú me darías palabra y que yo sería sano. Y le dice, manda un siervo y le dice, no te preocupes, métete en el río 7 veces. Y cuando salgas la 7ª estarás limpio. Y se va y dice, bueno, ya que ¿cómo vas a mandar a tu río? Y se baña 2, 3 veces. Es que no me he limpiado. Pero no te dijo 7. ¿No has venido desde súper lejos para...? Y cuando se limpia la 7ª vez, es cuando entonces es sano. Eso es fe. Es la confianza de algo que yo no puedo ver, pero que sé que está. Entonces, si tú y yo vivimos de experiencias, ¿estamos teniendo fe?
Porque realmente la experiencia es algo que puedo palpar. O sea, honestamente, ese momento en el que dices, sé que yo no puedo negar que Dios es real porque lo he experimentado. ¿Amén? Da igual cuán bajo esté tu vida, da igual cuán hacia lo chungo haya ido, cuánto te hayas apartado o cuánto te sientas que no eres merecedor. Pero hay ese algo que te dice, yo sé que no puedo negar que Jesús existe porque lo he experimentado. Ese momento es una certeza, es como si tú pudieras ahora realmente decir, he podido agarrar el manto de Jesús y sé que existe, sé que está y sé que tiene poder porque lo he experimentado. Entonces, nuestra fe se debe basar en qué sucede entre experiencia y experiencia. Porque quiero haceros una pregunta. Dios no ha dejado de manifestarse, Dios no ha dejado de hablar y Dios no ha dejado de obrar. Amén. Todos lo sabemos, no ha terminado, no terminó el día que se cierra la Biblia y ya, pues ya está, Dios ya no hace nada, algún día moriremos, iremos con el Señor y ya está. Dios sigue obrando hoy. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué pasa cuando yo busco con todo mi corazón a Jesús y no hay experiencia? ¿Dios está enfadado conmigo? ¿Qué pasa cuando yo busco con todo mi corazón a Jesús? Yo me acuerdo de hace, creo que 4 años, un joven en el campamento de asalto que me vino una noche y me dijo, Pau, me pasa algo. Yo estoy deseando tener una experiencia con Jesús. Estoy deseando experimentar lo mismo que estoy viendo a estos chicos. Pero cuando me pongo así, no pasa nada. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Dios ha dejado de hablar? ¿Ha dejado de estar? ¿Se enfadó conmigo y me dijo, bueno, al cajón ahí de las sobras, ya no te quiero? ¿Qué pasa cuando la vida simplemente sigue? Cuando ya no hay experiencia, cuando a lo mejor he dicho, estaba esperando este momento para que volviera a tener la misma experiencia. Porque si nosotros no entendemos que Dios sigue estando en la experiencia y fuera de la experiencia, podemos caer en un error muy sutil. Y es que podemos confundir una vida de momentos con Dios y una vida con Dios. Podemos repetir. Podemos confundir una vida de momentos con Dios, de pequeñas experiencias en mitad del camino, como si fuera un camino oscuro y pequeños fueguitos esparcidos, y confundir que eso sustituye a una vida con Dios. Una vida que Dios está en la experiencia, pero Dios continúa caminando conmigo entre experiencia y experiencia. Familia, si tú estás orando para que Dios haga algo en tu vida, si tú estás orando para que Dios haga un milagro en tu vida, para que traiga sanidad, para que traiga restauración, para que traiga perdón, y tú solo esperas que venga la siguiente experiencia, te está faltando fe. Y no quiero que sea un mensaje que te haga sentir, no, me falta fe, pues me voy. No, construye esa fe. Esa fe surge de caminar junto con Jesús creyendo que eventualmente, en algún momento, aquello por lo que estoy clamando, Dios me lo va a dar. O que Dios va a cambiar mi corazón para hacerme entender que a lo mejor estoy orando por algo que ni tan siquiera me conviene. Pero si tú estás orando por perdón, te prometo que lo vas a encontrar. Si tú buscas al Señor y tienes fe en el Señor. Porque hay cosas que siempre están en el corazón de Dios. Pero si a lo mejor estoy orando para que Dios me dé un trabajo para poderme comprar un Lamborghini, pues a lo mejor Dios dice, bueno, venga, va. Sigue caminando, que a lo mejor a lo largo del camino aprenderás que no necesitas un Lamborghini y que yo quiero hacer algo diferente contigo. Y no quiero que penséis que Dios no provee y no desea que estemos bien. Así que, como decía, podemos confundir una vida de momentos con Dios a una vida con Dios. Y ahí es donde muchas veces nos perdemos, porque no es que Dios no esté, es porque muchas veces no reconocemos que Dios está. Es decir, no es que Dios no haya estado entre el momento de fuego
y el siguiente momento de fuego. Es que yo no he sabido reconocer que Dios no me ha dejado en el camino, que Dios no me ha abandonado, que sus promesas no dejaron de tener valor, que todo aquello que yo oré en el fuego y que lo sentí, que dije, sí Señor, yo te creo, yo voy a caminar contigo, no ha dejado de pasar en el momento en el que di un paso y, ayer había fueguete, hoy no hay. Y al día siguiente, hoy tampoco. Dios ya me ha abandonado. Yo que me había motivado tanto a seguirle. Yo que había hecho un pacto con el Señor. Y entonces camino sin fe y de repente llega la siguiente experiencia. ¡Wow! Que Dios seguía estando. Y vuelvo a prometer. Y doy un paso más. ¡Hala! Otra vez. Ayer había fuego, yo ya no. Se ha vuelto a olvidar de mí. Repito, no es que Dios no esté, es que muchas veces no somos capaces de reconocer que Dios está. Y quiero hablar del primer punto, y voy a intentar ir súper rápido, porque me ha alargado un montón. Y hubo una generación que, si pensamos en el tiempo del Éxodo, el pueblo de Israel está en Egipto, y hubo una generación que vivió experiencias sobrenaturales, una detrás de otro. Repita conmigo, una detrás de otro. Una detrás de otro. ¿Qué vivieron? Experiencias sobrenaturales. Y se acostumbraron a las experiencias sobrenaturales. Posiblemente no veremos otra generación que fueran el pueblo elegido del Señor y que Dios dijera, Moisés, deja que me los cargo a todos. Te voy a dar un pueblo mejor porque estos son unos desgraciados. Y posiblemente es la generación que vivió más experiencias sobrenaturales que existe en la Biblia. 40 años de experiencias sobrenaturales, arrancando desde un pueblo que estaba esclavo en Egipto, que habían terminado esclavos por su dejadez, porque poco a poco fueron privadas sus libertades y permanecieron en el mismo lugar. Porque les tocaban lo justo, no le quitaban lo que les hiciera alertar. ¿Sabéis la historia esta? De nuevo, no lo hagáis en casa, es una historia, un científico lo hizo y ya está. Pero sabéis que si tú pones una olla en el agua, con agua, y la pones en el fuego y la pones a hervir, y tú tiras una rana, la rana tal cual como toque el agua va a saltar. Sí, alguien ha dicho, ¡ah! No lo hagáis, ¿vale? Pero un científico lo probó. Entonces, si tiras la rana tal como cae en el agua, vuelve a saltar y se fue. O sea, como, ¡ah! Y se va como diciendo, ¡ah! Me has quemado, desgraciado. Pero si tú pones el agua normal y la empiezas a hervir poco a poco, la rana dice, ¡uepa! Una sauna. Esto está guay. Y va nadando, va siendo feliz hasta el momento en el que es demasiado tarde. En el que se quemó tanto que ya no puede saltar hacia afuera, sus músculos se quedaron y se acabó. Fin de la rana. Mal hecho, no lo hagáis, ¿vale? Esto es lo que le pasó al pueblo del Señor. Fueron siendo privadas sus libertades, fueron siendo entregadas provisiones. ¿Quién se acuerda de por qué el pueblo del Señor terminó siendo esclavo en Egipto? ¿Quién decidió que el pueblo fuera a Egipto? A José fue vendido por los hermanos, fue llevado a Egipto, esclavo, y de repente cuando no tenían comida fueron a pedir a ver si había misericordia y si podían tener un poco de comida. Y entonces José se los encuentra y los invita y le dice, no, venid, y les da, no les da cualquier rincón de Egipto, consigue una tierra buena para ellos. De la bendición de la provisión se acostumbraron y se acomodaron y unas generaciones después estaban esclavos en esa tierra. Esa tierra que una vez les abrió bendición y promesa, fue cerrándose en esclavitud. Y esta generación vieron cómo el mar se abrió cuando los perseguían los ejércitos del faraón. Fueron guiados por una... Ya no hablamos de los milagros y prodigios que suceden para forzar al faraón a liberar al pueblo. Pero vieron cómo el mar se abría cuando les perseguían los carros del faraón. Vieron como de día en el desierto una nube les cubría y de noche cuando hace frío y a lo mejor pueden venir los malos, había una columna de fuego continua. Todos los días, repite conmigo, todos los días. ¿Algunos? Todos los días. La nube de día,
Siempre tengo que pensarlo porque siempre lo digo al revés, ¿vale? Nube de día y columna de fuego de noche. Todos los días que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, estuvo con ellos. Yo no sé si tú algún día has pensado, hace mucho sol en todos los sitios, pero a mí justo me cae una nube que me da sombrita. O algún día que se te ha ido la luz de la casa y de repente aparece una llama. Tranquilo, estoy aquí. Ellos vivían todos los días con esto. Ellos vieron esa columna de fuego. ¿Y qué pasó después también? Que recibieron maná cada mañana. Y me gustaría que fuéramos a ver este pasaje en Éxodo 16:4, porque con todo esto que sucedió, ellos se acostumbraron. Se acostumbraron. Estaban en el desierto y dijeron, tenemos hambre. Y en Éxodo 16:4 dice lo siguiente. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Di conmigo, pan del cielo. Pan del cielo. ¿De dónde? Del cielo. ¿Ese pan lo traían con ellos? No. ¿Lo tenían que cocinar? Sí. Pero el pan caía del cielo. Yo no sé si algún día te ha caído un bocadillo del cielo. Si te ha caído, a lo mejor alguien lo perdió. Estaba como comiendo un trabajador que estaba en la azotea y se le cayó el bocadillo, ¿sabes? Y tal como lo recibiste, escuchas, que sos mío. Pero Dios les dice, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Di conmigo diariamente. Diariamente. ¿Cuándo? Diariamente. Cada día. ¿Recogerá la porción de qué? Cada día saldrán. Cada día recogerán la porción de un día y la prepararán y la comerán. Y me encanta lo que termina aquí, porque casi he preparado una segunda predicación que casi estaba tentado a irme para allá, pero voy a cerrar aquí, o sea, en lo que tenemos. Termina el versículo diciendo, ¿lo tenemos ahí? Sí, exacto. Dice, el pueblo recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Para que Dios qué? Lo pruebe. Dios dice, yo voy a dar una provisión milagrosa. Y en esta provisión yo voy a probar si el corazón de mi pueblo está conforme a la ley que yo les he dado o no. Y tú y yo, y me atrevo a decir que a ti te ha pasado, porque a mí me ha pasado, muchas veces hemos pensado, Dios me prueba con las pruebas. Por eso le llamamos pruebas. Dios me prueba en la escasez, ¿no? Dice Pablo, y he aprendido a conformarme en lo poco, tenga mucho, tenga poco, sigo amando al Señor, sigo estando y sigo perseverando. Y creemos que Dios nos va a probar quitándonos las cosas. No, solo te voy a quitar. Pero aquí vemos como Dios prueba el corazón de su pueblo con provisión. De la misma manera que Egipto dio provisión al pueblo, pero no dio cuidado. Egipto dio provisión, pero no dio cuidado. Y el Señor estaba diciendo, yo quiero darte provisión con cuidado, porque para mí es más importante que tu corazón sea conforme al mío, que no que sobrevivas con el alimento. El objetivo del Señor no era hacer que el pueblo sobreviviera a la travesía del desierto. El objetivo del Señor era transformar el corazón de su pueblo. Y dice que el milagro era diario, cada mañana, cada día, pero con el tiempo dejó de ser un asombro, dejó de ser una experiencia. Se acostumbraron. Dijeron, el Señor siempre ha hecho esto. ¿Por qué no nos va a dar algo diferente? Y dice Números 11, del 4 al 6, que se empezaron a quejar. Y dice que la gente del extranjero, del extranjero. Y no es porque sea un problema de los extranjeros, es porque este pueblo había sido sacado de la esclavitud. Ellos conocían de dónde Dios les había sacado. Ellos sabían que ellos habían sido esclavos, que les mataban a los niños, que les latigaban cuando fallaban, que su obligación era privada de las libertades, que no se podían ir, que lo primero que Faraón terminó después de unas cuantas plagas, dijo, sí, que el pueblo salga, pero solo unos cuantos a adorar y que vuelvan. No tienen la libertad de irse. Son mi mano de obra gratis.
ese pueblo había conocido de dónde habían salido, pero cuenta que otra gente que no habían sido esclavos empezaron a unirse. Y dice, estas personas se mezclaron con ellos y tuvieron un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? La provisión diaria no me sirve. El maná que estoy recibiendo es milagroso, pero me he cansado. Quiero algo diferente, quiero la siguiente experiencia. Y dice, versículo 4, dice, volvieron a llorar y dijeron, ¿quién pudiera comer carne? Versículo 5 dice, nos acordamos, di conmigo, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Se acordaban de todo eso. ¿Pero te acuerdas de los latigazos, amigo? ¿Te acuerdas de que estabas privado de libertad? Te dieron cebollas que tú cosechabas. Te dieron carne que tú pescabas. Te dieron pepinillos que tú habías cultivado en la tierra. ¿Dónde estaba el milagro? No había ninguno. Solo había provisión. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde había el milagro? Pero nos acordamos de que ahí había comida. Bueno, a lo mejor había pescado y lo comíamos una vez cada 6 meses, pero había pescado. Y dice el versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Si el Señor no te conmueve con este versículo, es que no he explicado bien nada de lo que he dicho hasta ahora. Versículo 6 dice, y nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿De qué habéis salido de Egipto? Estaban esperando que me saquen de la provisión de Egipto para que me den la provisión de otro sitio, para vivir la vida que me merezco. Dios nos sacó al pueblo de Egipto para que, ay, pobrecitos, venga, que no sean esclavos. Dios sacó al pueblo de Egipto para que volvieran a transformar su corazón conforme al de Dios, para que fueran su pueblo. Repite conmigo, su pueblo. Dios no quería sacar a cualquier persona. Dios quería cumplir la promesa que había hecho con Abraham. Dios quería cuidar su pueblo, Dios quería sacarlo, pero no puede ser su pueblo si sirve a cualquiera. ¿Quién tiene un jefe en el trabajo? Por lo menos uno. ¿O lo ha tenido alguna vez? Bueno, a lo mejor, ¿alguna vez? ¿Quién ha trabajado alguna vez para un jefe? ¿Vale? Por lo menos, o una jefa, porque veo pocas manos levantadas, entonces a lo mejor he tenido jefas. Pero en todas las empresas, cuando hay que tomar una decisión final, no se toma en grupo. Se debate en grupo, pero hay alguien que toma la decisión final. Y puede ser un jefe de equipo, puede ser el jefe de los jefes de equipo, o puede ser el mismo dueño de la empresa, que viene y dice, es que me da igual lo que te hayan dicho, yo soy el dueño y quiero que se haga diferente. Ya luego ya hablaremos y veremos lo que fuera. No, es que a mí No. Alguien toma una decisión. Pero cuando tú escalas en un equipo, no hay 2 jefes en decisión final. Hay un grupo, lo que fuera, pero no hay 2. Porque si no hay división. Hay 2 visiones, hay 2 objetivos, hay 2 cabezas. Eso es un error. Eso es un error. Y el pueblo de Israel no podía ser el pueblo de Dios, no podía ser su pueblo si querían servir a más de un Dios, si querían servir a más de un dueño. Porque mi pueblo implica propiedad. Y para salir de Egipto todos firman lo que fuera. Pero os he sacado para que seáis mi propiedad. Y Dios se enfada y le dice a Moisés, deja que me los cargue. Es que no me merecen. Es que no están entendiendo absolutamente nada. Y Moisés dice, pero Señor, si van a decir de ti, ¿has sacado a tu pueblo de Egipto para matarlos en el desierto? ¿Qué van a pensar de ti? Sí, son tuyos, o sea, es mi fiesta, decías, es mi juego y me lo llevo cuando quiero, ¿no? Cuando era pequeño el que traía la pelota era el que mandaba, ¿sabes? O sea, tratabas de convencerle de que hiciéramos equipos, pero al final el balón es suyo. Pues me enfado y me llevo el balón y todos, bueno, no te vayas, ya hacemos lo que tú quieras.
Y le dice Moisés, pero ¿qué van a decir de ti? ¿No será que podemos transformar su corazón? Y dicen, nuestra alma se seca. ¿Pero qué tendrá que ver nuestra alma? Puedo decir que tengo hambre o que me apetecería comer un poco de carne o que... Pero tenían miraculosamente maná del cielo. Y se atreven a decir, mi alma se seca, pues no tengo nada más que este maná. No tengo nada más que este maná. ¿Qué daría por unos pepinillos con unos cuantos latigazos? Se levantaban por la mañana y decían, ¡ay, cómo me apetecería que me hubieran pegado un palo con una madera, pero comer un poco de melón! ¡Qué ilusión! A lo mejor se van a dormir con los niños a la noche. ¡Qué ilusión que te hubieran matado, pero yo tuviera melón! ¿Te imaginas a alguien diciendo eso por la noche a su hijo? ¿Cómo se podía haber transformado su corazón tan mal? ¿Será que nunca se llegó a transformar? ¿Será que solo vivieron movidos por las experiencias? Lo que era una provisión sobrenatural se volvió insuficiente a sus ojos. Y no es porque Dios hubiera dejado de proveer, es porque dejaron de valorarlo. Repito, no es porque Dios hubiera dejado de proveer, es porque dejaron de valorar la provisión del Señor. Dejaron de valorar cuán importante era lo que el Señor les estaba dando. Dijeron, ¿dónde está Dios? Antes tenía melones y pepinillos, ¿dónde está? Y me imagino a Dios diciendo, cada mañana a las 6 de la mañana hago llover maná sobre ti. ¿Dónde estoy? En el maná. ¿Dónde estoy? En la columna de fuego que te ha mantenido calentito por la noche. ¿Dónde estoy? En la nube que durante el día está protegiendo. ¿Dónde estoy? Que cada vez que viene un pueblo contra ti, yo te doy victoria. Amigos, el pueblo de Israel eran esclavos, ellos sabían construir cosas y trabajar la tierra, no eran guerreros. Por generaciones les habían quitado todas las cosas para que no se rebelaran. Y cuando fueron demasiada gente dijeron, mata a los niños, no sea que se conviertan más que nosotros y se tomen todo Egipto para ellos. Ellos no eran guerreros, era una generación que se habían convertido en fuertes para trabajar, pero débiles de corazón y débiles de mente. No era un pueblo... Si saltamos un poco en el futuro, terminan llegando a la tierra prometida, la miran y dicen, ¡ay, es que son muchos, son grandes y son fuertes! ¿Cómo los vamos a derribar? No tenían un espíritu guerrero. Solo había dos que lo tuvieran, Josué y Caleb. Los únicos que sobrevivieron a toda esta generación. Caleb, siendo un viejito, después de haber conquistado la tierra prometida, le va a Josué y le dice, Josué, yo hablé con Moisés y me prometió que yo tendría esta montaña. Y le dice Josué, pero si esta montaña está llena de enemigos aún, hay que conquistarla. Le dice, ¿tú vas a mantener la promesa que yo hice con Moisés? Dice, sí, claro que sí, es tuya, pero dice, no te preocupes, yo y mis hijos tomaremos esa montaña. No había nadie, todos eran esclavos, todos estaban acostumbrados a la provisión y se atrevían a decir, ¡oh, es que mi alma se seca! ¿Dónde está el Señor? Y se habían acomodado a todo. El problema no es la falta de milagros, es la falta de memoria. El problema que tenemos como cristianos no es que Dios no se siga moviendo, porque si piensas en el fondo de tu corazón, ¿cuántas veces has dicho, ¡guau, Señor, gracias de la que me acabas de sacar! ¿Cuántas veces has estado a punto de tener un accidente y por una décima de segundo no pasó? ¿Cuántas veces te dejaste el fuego encendido y te diste cuenta antes de que se quemara la casa? ¿Cuántas veces has estado a punto de tropezar y en el último segundo algo pasó? Y dijiste, gracias, Señor. ¿Cuántas veces te paraste por un milagro y Dios lo dio? Y me he olvidado. ¿Dónde está el Señor? Ya no me ama. Y esto no es solo la historia de Israel, es un espejo. Porque a ti y a mí nos pasa lo mismo. Nos hemos acostumbrado a lo que Dios hace. Hemos dejado de asombrarnos por las cosas naturales que Dios hace. Nos hemos acostumbrado al maná, que es una provisión divina que nunca a lo mejor habíamos tenido.
No quiero decir que vosotros por la mañana salgáis a las 6 y os caerá pan y no hace falta más ir a la panadería. Pero tú y yo sabemos que estamos hablando de las pequeñas cosas en el corazón que Dios ha hecho por nosotros y otras más grandes que nos hemos olvidado de recordar. Hemos dejado de agradecer al Señor. Sara y yo hacemos una cosa por las mañanas y por la noche y es tratar de agradecer por las cosas cotidianas que hoy pude hacer. Porque haz un ejercicio conmigo. A la de 3, pilla todo el aire que puedas, que nadie se me desmaye. O sea, si de esto volvéis a respirar, pero toma todo el aire que puedas y aguántalo dentro de los pulmones. A la de 3. 1, 2, 3. No lo voy a alargar mucho, ¿eh? Ya, que no quiero que nadie... Ahora respira normal. Cuando aguantas el aire, llega un momento en el que todo tu cuerpo dice, necesito más aire. Y si realmente estuviéramos privados del aire, nos volveríamos locos para intentar conseguir dónde vuelve a haber oxígeno. Y cada día tú y yo estamos respirando por inercia. Y ser capaz de volver a agradecer al Señor, Señor, gracias porque puedo respirar y mis 2 pulmones se llenan, o se llenan más que ayer, o si has pasado una enfermedad en los pulmones. Gracias Dios porque tú me has mantenido a donde estoy hoy. ¿Cuántas veces nos olvidamos de la gratitud de lo que Dios ya ha seguido haciendo? Porque podría desaparecer, porque podría no tenerlo, porque la libertad que tenemos hoy, nosotros agradecemos todos los domingos. Gracias, Señor, por habernos permitido reunirnos como familia. No lo des por sentado. Un día esto va a terminar. Y no es que digas, no, va a pasar a lo mejor como, da igual, abre la Biblia, lees Apocalipsis, para que todo lo que pasa en Apocalipsis se cumple. La libertad que tú y yo tenemos aquí, hoy, algún día dejará de estar. ¿Y qué pasará ese día cuando tú no puedas usar tu Biblia? Cuando de repente la Biblia, yo uso la Biblia mucho online, cuando la Biblia que yo tengo digital de repente desaparezca, o te pase como pasa en China. No ha desaparecido, pero solo hay una versión que permite y tienen muchísimos versos modificados. Los modifican para que todo hable del corporativismo, que no haya nada que desafíe al gobierno chino. Y tú vayas a ir a buscar tu Biblia y digas, yo me acuerdo que aquí hablaba que no hubiera opresión. ¿Dónde está el versículo? Y no aparece. Y lees el versículo y a lo mejor dice, no, aquí Dios dice que adores a China, yo qué sé. O abres la aplicación, a ver, no sé si la usáis, pero yo uso mucho una web que se llama Bible Gateway, que tienes ahí todas las versiones y demás. Hace 3 meses la pararon durante 3 semanas. Yo me volvía loco. Dije, ¿cómo? Que yo la necesito, que yo la uso para leer los pasajes cruzados. Así tengo la Reina Valera, puedo mirar desde aquí, pero me iba súper bien. Y de repente dije, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ha llegado ya el tiempo, Señor? ¿Pero qué te pasaría si de repente todo lo que tú das por sentado ya no está? Si el lugar en el que tú llenas tu corazón del Señor es el domingo en la iglesia y de repente no nos podemos reunir, ¿cómo vas a perseverar? ¿Cómo vas a seguir diciendo que Dios es tu Dios? ¿Cómo vas a seguir diciendo que tú quieres que Él sea el único camino para tu vida, que te lleve al cielo? ¿De qué te vas a llenar? Si ahora que tienes no eres capaz de llenarte, ¿lo harás cuando tengas opresión? A lo mejor sí, nos contaban, ¿no? Yo me acuerdo siempre de cuando empezó la guerra esta en Ucrania, que gente que teníamos que iban para allá decían, estamos viviendo el avivamiento más grande que hemos vivido jamás, porque realmente la gente que viene ahora a la iglesia viene arriesgándolo todo. Porque tienen que cruzar la calle y no sabemos cuándo nos tirarán una bomba o cuándo vendrá alguien loco y empezará a pegar disparos. Las personas que vienen a la iglesia vienen totalmente entregadas a tener una experiencia con el Señor. Y cuando no pueden reunirse, se reúnen en sus casas. Habrá un momento en el que algo va a hacer un cribaje completo de quien desea perseverar y quien no. Pero tenemos tiempo de predeterminar nuestras decisiones hacia el lado en el que nos queramos quedar. Y la Escritura lo advierte en Deuteronomio 8:11, dice lo siguiente: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Cuida los mandamientos? Está diciendo, asegúrate de no olvidarte del Señor tu Dios. Asegúrate de no olvidarte.
Ay, pero Pau, ¿cómo me voy a olvidar yo de Dios con lo que me ha hecho? Bueno, ¿vives cada día recordando lo que Dios ha hecho por ti? Porque el problema nunca fue la falta de milagros, fue el olvido. Y hoy seguimos viviendo en algo profundamente sobrenatural. En Romanos 5:1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Romanos 5:1 tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios para nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 10:19 dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y continúa avanzando, pero está diciendo, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿A través de qué? De la sangre de Jesucristo. Llega un momento que estaba deseando todo el rato, toda la predicación. Llevo una mochila aquí, ¿vale? Y pesa. De hecho, pesa bastante. Pesa mucho. Literalmente pesa mucho. Cuando he dicho que tenía muchas ganas de sacármela, es verdad. Ostras. Buah, chaval. Me siento como Son Goku, que ya se ha quitado esto y puedo saltar y volar. Dice Hebreos 10:19. No, de verdad que pesaba un montón, ¿eh? Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y no voy a avanzar más en el texto, solo me voy a quedar en lo siguiente. Tú y yo, hoy, tenemos acceso al lugar santísimo por la muerte de Jesús en la cruz. Y ese es el maná diario que tú y yo tenemos. Recordar que su muerte en la cruz hizo que yo un tiempo estuve cargando una bolsa pesadísima, como esta. Donde dentro, a ver si consigo, menos mal de que no están mis hijos, porque estoy haciendo una cosa que les digo que no pueden hacer, ¿vale? Uy, abrí la puerta y pensé que era ahí. Dentro habían cosas con las que lidié toda mi vida. Literalmente pesaba, ¿eh? O sea, hay piedras. Habían pecados con los que yo estuve luchando toda mi vida y por los cuales yo no tenía acceso al lugar santísimo. Había odio y rencor contra aquellos que me hicieron daño cuando era pequeño. Había lascivia y codicia. Había odio. Había inmoralidad. Había depresión. Aún quedan, ¿eh? Había muchas. Había pecado, ponle el nombre que quieras, que me separaba del Señor. Y durante mucho tiempo yo estuve cargando con todo esto, con todos estos pecados. Espera, ¿qué? Y estuve cargando con estos pecados. Y yo quiero que pienses en el momento en el que dijiste, Jesús, yo no puedo más. Jesús, esto es feísimo y me está hundiendo. Y me ahogo, Señor. Y no puedo ni respirar. Y durante mucho tiempo, estos pecados me definieron. Era el chico que no sabe perdonar. Era el huérfano en una casa con un papá y una mamá, pero me sentía huérfano.
Había rencor aquí en estos pecados por no ser amado y me etiquetaba como el que no es deseado, el que no es amado. Y cuando yo me encontré con Jesús, Jesús me dijo, deja todos tus pecados aquí. Si tomas cada uno de estos pecados, la única condición para que los pecados pasen de esta mochila a mis pies es que tú los confieses con tu boca y te arrepientas con todo tu corazón. Si tú has tomado cualquiera de las piedras de pecado que estaban en tu mochila y las has confesado de todo tu corazón y has dicho, Señor, yo no quiero ser definido por este pecado. Señor, yo te pido perdón, yo me arrepiento profundamente de mi error. Señor, yo necesito tu misericordia y tu gracia. Los pecados que estaban aquí pasan ahí. Y imagina que esto lo hiciste hace tiempo. Y pongamos que... A ver si consigo. Era más fácil ponérmela con las piedras. Ahora sí que soy Dora la Exploradora. Y tú tomaste esa decisión y pongámonos que tú no volviste a pecar. Hay personas hoy aquí que dejaron esas piedras y que viven con la mochila y siguen creyendo que en su mochila siguen estando esas piedras. Y siguen diciendo, Señor, ¿cuándo vas a volver a encontrarte conmigo para liberarme de las piedras que llevo en mi mochila? Y el Señor está diciéndote hoy, las piedras ya no están en la mochila. Las piedras que tú confesaste con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y dijiste, Señor, yo me quiero liberar de este pecado, yo prometo ser fiel, yo prometo alejarme de eso. Esas piedras ya no están en tu mochila. Y cada día que tú te levantes por la mañana y lleves esta mochila tan poco pesada y sientas como que puedes caminar y que puedes correr, ese es tu maná. Ese es el maná que te recuerda que el Señor es bueno. Ese es el maná que te recuerda el milagro que sucedió en tu vida, el día que hace 2000 años Jesús murió en la cruz. Esto es súper loco, a mí siempre me vuela la cabeza, no me cansaré de repetir lo mismo. Hace 2000 años Jesús murió en la cruz y cuando Él estaba atravesado en la madera y estaba en el momento más bajo de su vida, a lo mejor humanamente, y le costaba respirar y cada vez que tenía que abrir sus pulmones era un dolor increíble, y respiraba y volvía a estar en la cruz. Ese día, hace 2000 años, Jesús miró más allá de su dolor y su gozo estaba puesto en ti y en mí. Su gozo era el hecho de pensar, este dolor va a ser necesario para que mi hijo, para que mi hija vuelva a la casa. Ese dolor es necesario porque en el año 2026 Pau tiene unas piedras en la mochila que tienen que ir al suelo. Y la única forma de que las piedras de la mochila vayan al suelo es mi sacrificio en la cruz. Hace 2000 años, a mí me sigue volando la cabeza, cuando tú y yo tomamos la decisión de pecar premeditadamente, estamos volviendo a tomar nuestra mochila y le estamos tomando piedras que Jesús ya pagó. Tú imagínate que estas piedras están llenas de sangre ahora mismo, porque para que pasen de la mochila al suelo tiene que ser la sangre de Jesús. Y tú tomas la decisión premeditadamente de agarrar una piedra bañada en sangre y volverla a meter en tu mochila. No lo voy a hacer porque no quiero cargar con la mochila otra vez, ¿vale? Pero tú tomas la decisión de sacarlo de ahí y meterlo en la mochila. Ese pecado ya había sido pagado. La consecuencia ya había sido pagada por la muerte de Jesús en la cruz. Y ese pecado de vuelta en la mochila, Jesús en la cruz dice, espero que Pau se arrepienta, porque deseo liberarlo para siempre. Pero es tu decisión y la mía. Yo cuando entendí que mi pecado de hoy lleva más sufrimiento en la cruz de Jesús hace 2000 años, mi forma de ver el pecado cambió.
Porque ya no pensé que el pecado era una condición, que Dios tenía como, bueno, que Dios es santo, bueno, una forma de controlarme, una forma de haz lo correcto. Entendí que cuando yo quise liberarme de esto, hubo un precio en la cruz. Y que cuando yo volví a cargar mi mochila, le estaba trayendo más dolor y sufrimiento a mi Señor en la cruz. Y hay veces que nos hemos acostumbrado a vivir de experiencias. Y voy a terminar aquí ya, porque ya son la 1. Y nos hemos acostumbrado a vivir de experiencias. Y nos hemos olvidado ¿dónde está el siguiente milagro? Señor, ¿dónde está la siguiente experiencia? ¿Dónde está el siguiente momento que me remueva por dentro? Y os prometo que el Señor no ha dejado de hablar. Os prometo que aún con o sin experiencias explosivas, Dios no ha seguido de hablar. Esta semana pasada en el campamento de asalto, vino un chico y me decía, wow, es que llevo mucho tiempo orando por un avivamiento. Pero Pau, ¿tú crees? Pero Pau, ¿tú crees que un avivamiento como el de Hechos 2 puede volver a suceder? Y dije, yo no sé si el Señor va a querer hacer un avivamiento como el de Hechos 2. Digo, pero sí sé que Dios quiere hacer un avivamiento en tu vida y en la mía. Que lo mismo que sucedió de repente con un montón de gente que perseveraron en el aposento alto esperando la promesa por fe de que Jesús les dijo, esperaos ahí, veréis lo que viene. Para ti y para mí existe hoy. Pero si solo busco la experiencia, como sucedió con Simón el mago, que buscaba la llenura del Espíritu para poder hacer truquejos y otras cosas. Si no sabéis de quién hablo, aprovechad esta semana y buscáis Simón el mago y leéis su fragmento en la Biblia. Vivo solo esperando la siguiente experiencia. Me estoy perdiendo lo más grande, que es Jesús. Porque, ¿quién se acuerda de Elías? Elías, la columna de fuego en el altar, está con los profetas de Baal. Y después de la columna de fuego, en la que quema la ofrenda y hasta quema como lengua de fuego todo el agua que habían tirado encima del altar, después de que eso sucediera, Jezabel dijo, que vivan mis dioses hoy, que tú mañana no vivirás. Y Elías huyó corriendo y se escondió en una cueva. Se olvidó, acababa de luchar contra un montón de falsos profetas, y cuando se demostró que el suyo era el Dios verdadero, que nuestro Señor es el Dios de verdad, fueron y se cargaron a los profetas falsos. Elías podría haber dicho, mándame al que quieras. A lo mejor sigue durmiendo como ayer, que no vino a levantar fuego en tu altar. Pero algo se turbó en su corazón y se fue y se escondió en una cueva. Y dice la Biblia que vino un viento fuerte, vino un fuego, vino un terremoto. Y tú y yo podríamos pensar, Dios está en esas cosas. Dios se va a volver a mostrar con la fuerza del fuego. Pero ¿quién se acuerda dónde apareció el Señor? En el silbo apacible. Cuando todo lo extraordinario había sucedido, hubo un silbo. Y ahí estaba el Señor. Porque lo que necesitaba Elías en ese momento no era fuego, no era terremotos, era la confianza de que la paz del Señor estaba con él. De que el Señor le recordaba, en lo secreto sigo estando contigo. Y no me quiero alargar más. Cuando pienses en la mochila vacía que puedes llevar hoy, recuerda que ese es el regalo que vivimos día a día por la muerte de Jesús en la cruz. Y hay algo... Sara, no te escuchan, que no tienen auriculares ahí atrás.
Hola. Pero quiero que pienses lo siguiente. Tú tienes acceso a que hoy suceda un milagro. Y quizás no es con el que entraste esperando por esa puerta. O sea, a lo mejor entraste por esa puerta esperando un milagro concreto, pero tú y yo tenemos acceso a un milagro hoy. Y es el milagro de que nuestra mochila llena de piedras se vacía. Y solo toma una decisión. Toma una decisión movida por el Espíritu Santo a decir: Señor, me arrepiento del pecado. Me arrepiento de mis transgresiones. Me arrepiento de haberme olvidado de tus bondades y tus milagros. Y deseo que hoy tú vacíes mi mochila. No puedo más. O quizás creía que sí, que podía más, pero estoy siendo confrontado por el Espíritu Santo. Hoy tienes acceso a que Dios se vuelva a mostrar en tu vida con arrepentimiento genuino del corazón. No porque la música me llevó, no porque el mensaje me convenció de ello, sino porque en mi corazón yo sé y tú sabes que la mochila pesa mucho. Porque tú sabes y yo sé que Dios se ha mostrado ya en tu vida. Porque no es casualidad que estés tú hoy aquí. Porque a lo mejor tenías planes para hacer otra cosa y viniste porque algo te llevó a hacerlo, porque coincidió, porque acompañaste a alguien. O porque llevas 20 años viniendo a esta iglesia. Y, bueno, 20 no, pero muchos viniendo a esta iglesia. Y ya lo tomabas por sentado, pero te quieres acordar de que a lo mejor tu mochila no está llena de piedras, pero quedan 2 o 3 que aún no han sido confesadas de todo tu corazón. Y Dios quiere hacerte libre hoy de eso. Que hoy seamos personas que salgamos por esa puerta con la mochila vacía, pero con la determinación de seguir a Jesús el resto de nuestra vida. De que no se convierta en la experiencia del domingo, ¿hoy qué día es? ¿11, 12? Domingo 12 de abril de 2026, apunto en mi listado de experiencias, tuve una experiencia con Jesús y me sentí libre y tal, y al día siguiente volví a hacer lo mismo. Me gustaría, porque así a lo mejor el mes que viene vuelvo a tener una experiencia igual. Las experiencias que puedes tener con Dios solo van a ir a más una vez tú vacíes tu mochila de pecado. Me gustaría poder invitaros a que os podáis poner de pie. Y esta canción nunca la hemos cantado, pero os invito a que no